Buenos días, estudiantes de cuarto. Eh, Voy a presentarles el avance de la unidad. La vamos a terminar. Pongan mucha atención. Quiero anunciarles que pronto vamos a estar utilizando Google Classroom y el Zoom para hacer las clases más dinámicas y probablemente en el horario de clases. Bien, entonces comencemos. Aquí tengo un resumen que estuve haciendo y me gustaría que lo podamos revisar, lo podamos chequear, ¿no? Si me permiten un momento. Bien. Muy bien, estimados estudiantes. Vamos a hacer un repaso sobre lo que es la cadena trófica y la red trófica. Estamos hablando de aquellos que pueden producir su propio alimento, los heterótrofos y los descomponedores, como parte de esta cadena y red trófica. En los heterótrofos podemos ver, por ejemplo, aquellos que depredan, ¿verdad? Y podemos ver, generalmente son animales, herbívoros, carnívoros, omnívoros, carroñeros, descomponedores, por ejemplo, hongos y bacterias. Tenemos lo que es el biotopo y la biocinesis como ecosistema, ¿no? Ecosistema como un concepto que nos habla de dinámica de flujo de materia y energía, ¿no? Son interrelaciones e intrarrelaciones de interdependencia entre elementos bióticos y abióticos. Cuando vean y lean el texto que tienen, van a notar que ecorregión y bioma tienen una, digamos, casi como son como un sinónimo, ¿no? Bien, dentro del ecosistema y dentro de todas estas relaciones, digamos, de interdependencia, intradependencia, tenemos, por ejemplo, la competencia, tenemos la depredación. Pero lo que es muy importante en los descomponedores que habíamos visto eran los ciclos biogeoquímicos. Pero antes quería complementar con lo que es la simbiosis, ¿no? La simbiosis significa convivencia. Esta convivencia puede ser en la que las poblaciones de especies distintas, digamos, puedan ganar, entre comillas. Ambos se llama mutualismo. Cuando esta relación interespecífica da igual, digamos, es ni chicha ni limonada, se llama comensalismo. Y el parasitismo es aquella en la que solo una población de esta relación interespecífica, por decirlo así, gana, pero perjudicando a la otra. Y bien, después tenemos los ciclos biogeoquímicos, por ejemplo, del carbono, del nitrógeno, del oxígeno, del fósforo y el azufre principalmente, ¿no? En cuanto al ciclo del carbono, podríamos decir que tiene una estrecha relación con el CO2 o el anhídrido carbónico o dióxido de carbono, ¿no? O sea, con la fotosíntesis, con la respiración. El ciclo del nitrógeno, por ejemplo, tenemos a los nitratos, al amonio y al amoníaco como desechos, ¿no? Del metabolismo de las proteínas. Y muchas plantas logran tener mutualismos, por ejemplo, con bacterias y hongos para fijar este nitrógeno atmosférico y convertirlo de nuevo en un nitrógeno orgánico, digamos, ¿no? Las plantas utilizan muchísimo estas simbiosis en sus raíces para fijar el nitrógeno, ¿no? Por ejemplo, las leguminosas, las plantas leguminosas. El oxígeno. El oxígeno igual es parte del ciclo de la respiración, ¿no? Es vital para el metabolismo, ¿no? Sobre todo de los organismos que son aerobios, o sea, que necesitan oxígeno para respirar.
El fósforo. El fósforo y el azufre son muy importantes, por ejemplo, en pequeñas cantidades para formar lípidos o proteínas, o por ejemplo los ácidos nucleicos también, ¿no? O sea, donde está el ADN, el ARN, y otros tienen, digamos, estos compuestos, ¿no? Entonces el fósforo y el azufre igual también forman parte de este ciclo, ¿no? En el que, digamos, pasan de, se podría decir, de la biocenosis al biotopo, ¿no? Hay un ciclo, ¿no? En el que intervienen tanto seres vivos como el ambiente, ¿no? Los fenómenos físicos y químicos. Por eso se llaman ciclos biogeoquímicos, ¿no? Bio, vida, geotierra y químicos los elementos. Por lo menos estos que son los más importantes. Bien, luego también hablamos de la sucesión ecológica, ¿no? Que básicamente sería un cambio de especies en el tiempo. La sucesión ecológica, como dice su nombre, sucesión, es una colonización en el que cambian las especies con el tiempo, ¿no? Aumenta la diversidad por área, aumenta la biomasa y se inicia con especies pioneras, o sea, es decir, las que llegan primero. Y estas dan lugar a que lleguen otras y así sucesivamente, por eso se llama sucesión. Entonces, la mayor parte de las especies, o sea, perdón, todas las especies van a tender a colonizar y extender su distribución. Entonces, si hay un ambiente que está propicio para ello, ocurre. Hay una sucesión primaria y secundaria. Es decir, todo paisaje, si tiene alguna perturbación o un cambio drástico, se va a dar una sucesión, ¿no? O sea, va a volver, digamos, a la etapa inicial, digamos, original, que llaman clímax, entre comillas. Pero les voy a hablar más adelante sobre eso, digamos, mucho más profundamente, ¿no? Pero a grosso modo eso. Ahora, Bolivia. Vamos a ver un poco nuestro país y vamos a analizarlo un poco desde el punto de vista de sus ecorregiones, ¿no? Y de sus paisajes. Un poco para entender lo que vamos a hablar después de lo que es digamos, la agropecuaria, la ganadería, la cacería, la piscicultura, bueno, todo lo que es la producción, digamos, de los ecosistemas, ¿no? De las ecorregiones. Bueno, primeramente vamos a hablar un poco pueden ver que toda la parte tenemos, por ejemplo, acá, a ver, les voy a mostrar. Podemos ver acá, toda esta parte de acá, hacia este lado, es lo que llamamos los Andes. Y estas pequeñas manchas que vemos acá vendría a ser el escudo precámbrico, que también son unas montañas. O sea, los Andes no son las únicas montañas de Bolivia. Y al medio tenemos una llanura, ¿no? Al norte tenemos otro tipo de llanura, que es la llanura andina. Entonces tenemos los Andes, el escudo precámbrico, y una llanura al norte y otra al centro y al sur, en el oriente boliviano, estas llanuras. Bien, ahora tenemos lo que vendría a ser el bosque amazónico, que va a la par de los Andes, todo lo que vendría a ser el norte de La Paz, Pando, el norte del Beni, el noroeste del Beni, los bosques alrededor de los grandes ríos, como el bosque amazónico. Luego tenemos las sabanas inundables, las sabanas de Mojos y Baures y el Pantanal, ¿no? Y dentro de lo que es el cerrado tenemos, por ejemplo, el bosque chiquitano. Luego tenemos al Chaco, acá. Tenemos luego los valles secos interandinos. En el libro dice bosque seco interandino, que vendrían a ser estas pequeñas manchas acá, igual acá. Perdón. Luego tenemos
la puna, que vendría a ser el altiplano y algunas zonas adyacentes, y tenemos los yungas acá y el boliviano tucumano. Eso a grosso modo, porque les voy a pedir después también que me consigan un mapa de ecorregiones de Bolivia y un mapa biogeográfico de Bolivia. He resaltado algo importante, grandes ríos, ¿no? Como el Bermejo, el Pilcomayo, el Paraguay, relacionado con el Pantanal, el Río Grande y el Mamoré, el Itenes, el río Beni, el Madre de Dios y el Abunay, y finalmente el río Madera, porque tienen un gran potencial piscícola, ¿no? Tiene una gran riqueza de peces. Vamos a ver más adelante, por ejemplo, Bolivia tiene casi 900 especies de peces. A eso tenemos que no olvidar lo que es el lago Titicaca, el río Desaguadero, el lago Popó, la Laguna Colorada, Taxara, digamos solo por mencionar algunos lugares, el Rogagua y el Rogaguado, ¿no? De hecho, estas sabanas inundables igual son territorios enormes que se inundan y tienen un gran potencial para la producción piscícola, ¿no? Lo mismo en estas sabanas, por ejemplo, también hay ganadería, sobre todo de vacuno, ¿no? En los valles, por ejemplo, tenemos la ganadería de cabras, ovejas. En el Chaco igual también hay una importante zona ganadera. En el altiplano también hay una zona ganadera, tanto vacuno como también de camélidos. Luego la agricultura mecanizada, por ejemplo, la agroindustria está muy centrada en lo que vendría a ser el Chaco y el bosque chiquitano, ¿no? Luego también los cultivos de coca en la Amazonía y en las yungas han generado, digamos, una producción, un gran cambio en el paisaje. Los valles secos también han sido considerados por mucho tiempo el granero de Bolivia, ¿no? Estamos hablando de Cochabamba, Chuquisaca, Tarija, valles de La Paz como Sorata, Inquisibi, en nuestro valle en La Paz, ¿no? Los valles de Potosí también, ¿no? Que durante mucho tiempo han producido mucho alimento. Bien, eso sería, queridos estudiantes. Cualquier duda, por favor, comuníquese conmigo. Muchas gracias.